Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar del tema de la Revolución Rusa, parte 3. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar por qué Rusia aplicó un capitalismo de Estado a través de la nueva política económica decretada por Lenin. Van a poder conocer las diferencias político-ideológicas entre Lenin y Trotsky y van a poder explicar cómo fue el traspaso del poder político de la Unión Soviética de Lenin a Stalin. La Checa. Cuando Lenin llega al poder en octubre del año 1917 en Rusia, Lenin quería que el poder sea absoluto para su partido político, es decir, para el partido de los bolcheviques. Recuerda que Lenin era el líder de los bolcheviques y Lenin quería que el poder absoluto, el poder político, sea solamente para ese partido, que representaba los intereses de los soviets o de los trabajadores de los sindicatos. Por eso es que Lenin consideraba como una amenaza o consideraba como enemigos a los que no pertenecían al partido bolchevique, por ejemplo, a los mencheviques, a los socialdemócratas y también a los anarquistas incluso. Y también todavía habían en Rusia algunas personas que hablaban de una restitución del zarismo en el poder. Entonces, Lenin creó un organismo estatal llamado la Checa, que se va a encargar o que tenía como objetivo principal perseguir a todos los enemigos de la revolución. Como ya se mencionó, a los mencheviques, a los anarquistas, a los socialdemócratas. Por lo tanto, la Checa se convirtió en un nuevo sistema de espionaje ruso. La Checa era llamada la espada y el escudo de la revolución. Como ustedes podrán recordar, la Checa sustituye a la antigua Okrana zarista, es decir, la Checa estaba sustituyendo a ese organismo del zarismo que se encargaba pues de perseguir a todos los enemigos de este régimen. Y la Checa a la vez va a ser el antecedente de la KGB. También recuerda, entonces, podemos sacar una conclusión de que Lenin no aceptaba la libertad de expresión en su estado y tampoco la democracia, porque la Checa, ¿de qué se va a encargar? De encarcelar y ejecutar a cualquier persona que se consideraba peligrosa para el régimen socialista. Como podemos ver en estas imágenes, estaban interrogando a una persona, después era torturada y finalmente asesinada. La nueva política económica de Lenin, o la famosa NEC, ¿en qué consiste? Fue anunciada por Lenin en el año 1921. Como su mismo nombre lo dice, la NEC consiste o es una política económica que consiste en utilizar algunos elementos propios del capitalismo en un naciente Estado socialista como lo era Rusia, con el fin de aumentar la producción y mejorar la economía de este país. Era un país socialista, pero que aún como era un país socialista nuevo, fue el primer país socialista en la historia del mundo, en la historia mundial, entonces todavía, según Lenin, tenía que aplicarse elementos capitalistas. Por ejemplo, en la NEC, el Estado ruso planificaba la economía y permitía la propiedad privada, cosa que en un Estado socialista pleno o en pleno auge o en esplendor no hay propiedad privada. Pero como era un Estado socialista naciente, nuevo, todavía se permitía la propiedad privada para poder hacer más dinámica la economía. Los campesinos podían vender libremente sus productos. Es más, se aceptaba la inversión de capitales extranjeros, pero siempre supervisados por el Estado socialista de Rusia. En palabras de Lenin, el capitalismo de Estado es desde el punto de vista económico infinitamente superior a nuestro sistema actual. No constituye ningún peligro para el poder de los soviets, decía Lenin, ya que el Estado soviético
es un Estado en que el poder de los obreros y de los campesinos estaba asegurado. El capitalismo es un mal con relación al socialismo, pero el capitalismo es un bien con respecto a la Edad Media o al feudalismo. Debemos, pues, utilizar el capitalismo como eslabón intermedio que conduzca a la pequeña producción al socialismo. Pero esta pausa fue una necesidad histórica, un paso atrás y dos adelante, decía Lenin. ¿Qué más decía Lenin? A diferencia del capitalismo de Estado que existía en los países en los que el poder residía en la burguesía, o sean países capitalistas, el nuevo capitalismo de Estado de la URSS o de Rusia, que se desarrolló en la República Socialista Rusa, debía consistir temporalmente, solamente por un tiempo, de manera momentánea, y hasta que las condiciones económicas permitieran prescindir de ella, dejar de ser necesario el capitalismo de Estado, en un sistema que permitiese a determinados capitalistas poseer y gestionar sus empresas hasta cierto límite, aunque siempre bajo la supervisión y planificación general del Estado obrero. En el año 1922 se forma la Unión Soviética, la famosa URSS. ¿Qué significa URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso significa URSS. La URSS fue un estado federal que existió en Europa Oriental y el Asia entre los años 1922 y 1991. Estaba conformada la Unión Soviética o la URSS por 15 repúblicas a la vez. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, la misma Rusia, también Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán. Como ustedes pueden ver, son 15 repúblicas las que formaban este Estado federal. ¿Qué es un Estado federal? Un Estado federal es donde se establece la autonomía y la soberanía de cada una de estas repúblicas, pero el reconocimiento común tenían en común todas estas repúblicas a una misma patria, o sea, era un solo país, la Unión Soviética era un solo país, y una misma política exterior y también una misma política económica que era la que estaba aplicando Lenin. Los estados federados tenían cada uno de ellos sus propias leyes, como los Estados Unidos, ¿no? Solamente que el sistema económico y político era diferente. Los Estados Unidos es capitalista y la URSS era socialista. Hoy en día, también recuerden, cada una de estas repúblicas que acabo de mencionar, hoy en día son países independientes. Hoy en día no existe la Unión Soviética, recuerda que solamente dura hasta el 91. Hoy en día se llama Rusia y las demás repúblicas son países independientes. Pero entre el 22 y el 91, todos estos países actuales formaban parte de una misma patria llamada la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este mapa podemos ver el tamaño extenso que tenía la Unión Soviética en el mundo. Es un mapa mundi, como ustedes pueden ver, y podemos ver que de color verde es el mapa de la Unión Soviética, que es más o menos casi una tercera parte del mundo, ¿verdad? El debate político-ideológico entre Lenin y Trotsky. Al interior del Partido Comunista de la Unión Soviética, el famoso PQS, había un debate o había una diferencia ideológica entre dos personajes muy importantes. Por un lado teníamos a Trotsky y por el otro a Lenin. ¿Qué decía Lenin? Lenin hablaba de una revolución en un solo estado. Lenin decía o proponía consolidar primero el socialismo en la Unión Soviética y luego de que ya esté consolidado el socialismo en la Unión Soviética,
promover el socialismo a nivel mundial. Pero primero, decía Lenin, hay que consolidar. O sea, eso significa que primero llegue a su esplendor el socialismo en la Unión Soviética. En cambio, Trotsky, ¿qué decía? No, Trotsky, recuerda que Trotsky era el líder del Ejército Rojo, Trotsky hablaba de una revolución permanente. Él decía, no, la URSS ya es socialista, hay que expandir el socialismo a nivel mundial de manera inmediata. Por lo tanto, Trotsky hablaba de una internacionalización del comunismo, ¿sí? Por eso que había un debate entre ambos, que va a terminar en rencillas, y por eso que a Trotsky lo van a deportar, lo van a sacar del país, como vamos a ver en unos minutos. En enero del año 1924 muere Lenin. Recuerda que su nombre era Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin tenía un trabajo sobrehumano había minado o había disminuido o afectado la salud mental de Lenin, ya que él realizaba un gran trabajo intelectual. Era una persona que escribía y leía todos los días. Lenin solamente pensaba en la revolución socialista en Rusia, y esto había afectado su salud. No dormía incluso por pensar en la revolución o por escribir sobre la revolución y estar siempre en reuniones o asambleas con sus principales partidarios políticos. Había sufrido Lenin ya un primer derrame cerebral, al cual había sobrevivido. Es más, en agosto del año 1918, una mujer anarquista rusa atentó contra su vida y con una pistola lanza 3 disparos a Lenin. Uno le cae en el pulmón y otros 2 en los hombros. Y esto afectó aún más la salud de Lenin, pero también logró sobrevivir. A partir de 1921, los médicos obligaron a Lenin a interrumpir varias veces su trabajo y tomar breves periodos de descanso, ya que su salud estaba muy mal, muy deteriorada. Pero el 21 de enero de 1924, Lenin sufre inesperadamente un segundo y último derrame cerebral que acaba finalmente con su vida. Acá vemos una fotografía a Lenin ya en su féretro. Ahora la pregunta es, ¿quién va a tomar el poder en la Unión Soviética, muerto ya el líder Lenin? Entonces, es por esta razón, que después de la muerte de Lenin, los candidatos a asumir la dirección del partido bolchevique eran Sinoniev y Trotsky. ¿Sí? Acá no está Trotsky, recordemos, Trotsky es esta persona que está acá. ¿Sí? ¿Quiénes son los candidatos a asumir el poder luego de la muerte de Lenin? Sinoniev y Trotsky. Pero Trotsky, recuerden, tenía mala fama. ¿Por qué el Trotsky ya tenía mala fama? Porque había tenido varios problemas con Lenin. ¿Sí? Recuerda que él tenía ya una larga historia de enfrentamientos ideológicos y políticos con Lenin. Por eso es que Stalin, este señor que vemos acá, Joseph Stalin, va a promover una deportación a Trotsky, es decir, lo van a sacar de Rusia, lo van a sacar de la Unión Soviética a Trotsky por estar en contra del socialismo, ¿no? Por hablar de un socialismo mundial, cuando lo que querían ellos era consolidar el socialismo solamente en la Unión Soviética primero. Entonces por eso es que lo van a sacar de su cargo de ser jefe o líder del Ejército Rojo y lo van a deportar, es decir, lo van a sacar del país, primero a Turquía y finalmente a México, donde va a ser asesinado. Ahí muere Trotsky. Y ahora van a tomar el poder en Rusia 3 personas. Y a este gobierno de 3 personas se le llama la Troika. ¿Qué es la Troika? Un triunvirato o un gobierno de 3 personas.